A los 40 años, estoy sentado en la terraza de mi penthouse, observando la ciudad que ahora forma parte de mi imperio, y me pregunto si mi padre aún me llamaría inútil. Probablemente sí. Incluso después de todo lo que he logrado. Incluso después de construir una fortuna que él jamás soñó poseer. Estoy seguro de que encontraría una forma de menospreciar mis conquistas. Suerte, diría. Cualquiera podría haber hecho eso. Así fue siempre en mi familia. Yo era el fracaso, el error, aquel que nunca saldría adelante. Hoy, 3 años después de haber salido de esa casa por última vez, controlo empresas en 5 países diferentes. Tengo más de 1000 empleados, propiedades en 3 continentes y una cuenta bancaria que haría que mi padre se tragara todas las palabras crueles que me dirigió durante 37 años. Pero no siempre fue así. Durante décadas les creí. Creí que realmente era inútil, que nunca sería nada, que estaba destinado al fracaso. Y tal vez fue exactamente esa creencia la que me mantuvo paralizado tanto tiempo, viviendo una vida pequeña, aceptando migajas cuando podría haber tenido el banquete completo. La ironía es que fueron ellos mismos quienes plantaron la semilla de mi transformación. Fue en una noche de diciembre, durante la cena de Navidad, cuando mi hermano menor anunció su ascenso a gerente de ventas. Todos aplaudieron, mi madre lloró de orgullo, y mi padre hizo un brindis por el hijo que realmente salió adelante. Yo estaba ahí, a los 37 años, trabajando como auxiliar administrativo en una empresa pequeña, ganando un salario que apenas pagaba el alquiler de mi apartamento de una habitación. Y entonces mi padre se volteó hacia mí, con esa sonrisa cruel que conocía tan bien, y dijo, «Al menos ahora sabemos que uno de mis hijos no es completamente inútil». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre fingió no haber oído, mis hermanos miraron sus platos, y yo sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de encogerme y aceptar, sentí una rabia fría extendiéndose por mis venas. En esa mesa, rodeado por la familia que nunca creyó en mí, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Les demostraría que todos estaban equivocados, no por ellos, sino por mí mismo. Crecí en una familia donde el amor era condicional al éxito. Mi padre era un pequeño empresario que había construido una empresa de repuestos automotrices durante 20 años. No era nada grandioso, pero lo suficiente como para que se sintiera superior a todos los que lo rodeaban. Mi madre, una maestra jubilada, siempre fue sumisa a sus opiniones. Mis 2 hermanos siguieron caminos que él aprobaba. Uno se hizo contador, el otro vendedor. Yo, por alguna razón, nunca logré encontrar mi lugar en ese sistema de valores. Desde pequeño, fui el diferente. Mientras mis hermanos jugaban a ser empresarios y hacían planes grandiosos para el futuro, yo prefería leer, dibujar, imaginar mundos diferentes. Esto era visto como pereza, como falta de ambición. Juan vive en las nubes, le decía mi madre a las visitas. No tiene los pies en la tierra como los otros 2. Y mi padre agregaba, ese va a dar problemas. No tiene fibra para triunfar en la vida. Las palabras se volvieron profecías autocumplidas. En la adolescencia, comencé a creer que realmente no servía para nada. Mis notas en la escuela eran mediocres, no porque no pudiera, sino porque había dejado de intentarlo. ¿Para qué esforzarme si ya estaba definido que yo era el fracaso de la familia? Elegí una carrera técnica sencilla, conseguí trabajos que no exigían mucho de mí, y me acomodé en una vida pequeña y segura. Era más fácil que enfrentar la posibilidad de intentar y fallar, confirmando lo que todos ya pensaban de mí. Durante años, viví así. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, veía televisión y dormía. Los fines de semana eran para lavar ropa y hacer las compras del supermercado. Relaciones, pocas y superficiales. Después de todo, ¿qué mujer querría estar con un hombre que su propia familia consideraba un fracaso?
Había construido una prisión invisible a mi alrededor, con rejas hechas de baja autoestima y cerradura forjada por el miedo de decepcionar aún más a las personas que supuestamente me amaban. Pero esa noche de Navidad lo cambió todo. Cuando llegué a casa después de la cena, miré alrededor de mi pequeño apartamento, las paredes descascaradas, los muebles viejos, la televisión de tubo que había comprado usada 3 años antes, y sentí un asco profundo hacia mí mismo. No por lo que tenía, sino por lo que había permitido que me hicieran. Durante 37 años, había tercerizado mi autoestima a personas que nunca quisieron que creciera. Durante 37 años, había vivido la vida que ellos esperaban que viviera, pequeña e insignificante. Esa madrugada, sin poder dormir, tomé un cuaderno viejo y comencé a escribir. No un plan de negocios elaborado o una estrategia sofisticada. Solo preguntas. ¿Qué quiero realmente? ¿De qué soy capaz? ¿Qué me impide intentar? A medida que las palabras fluían, me di cuenta de que había pasado décadas respondiendo esas preguntas, basándome en lo que otros pensaban de mí, nunca en lo que yo pensaba de mí mismo. La primera cosa que escribí fue: yo no soy inútil. Parece simple, pero para alguien que había escuchado lo contrario toda su vida, escribir esas palabras fue revolucionario. La segunda fue: tengo 3 años para demostrarlo. Para mí. ¿Por qué 3 años? No estoy seguro. Tal vez porque parecía tiempo suficiente para construir algo real, pero no tanto como para perder la urgencia. O tal vez porque, en el fondo, sabía que si no lo hacía en ese momento, nunca lo haría. Durante las semanas siguientes, comencé a observar todo de manera diferente. En el trabajo, en lugar de solo cumplir mis tareas, comencé a prestar atención a cómo funcionaba la empresa, dónde estaban los problemas, qué oportunidades se estaban desperdiciando. Me di cuenta de que la pequeña empresa donde trabajaba tenía clientes insatisfechos no porque el servicio fuera malo, sino porque la comunicación era terrible. Los pedidos se perdían, no se cumplían los plazos, y nadie parecía importarle resolver esos problemas básicos. Fue entonces cuando tuve mi primera idea real de negocio. ¿Y si creara una empresa que resolviera exactamente ese problema? Una consultoría enfocada en optimizar la comunicación y los procesos internos de pequeñas empresas. Había visto de cerca docenas de problemas así a lo largo de los años, trabajando en diferentes lugares. Sabía dónde les dolía, sabía lo que necesitaban. Más importante, sabía que era capaz de resolver esas cuestiones, porque había estado del otro lado. Había sido el empleado frustrado que veía las soluciones obvias siendo ignoradas por la gerencia. Lo primero que hice fue estudiar. No volví a la universidad. No tenía tiempo ni dinero para eso. En su lugar, creé mi propia universidad. Compré libros sobre administración, procesos empresariales, comunicación organizacional. Vi cientos de horas de videos en YouTube, hice cursos en línea gratuitos, leí blogs especializados hasta que me ardían los ojos. Durante 3 meses, mi rutina fue trabajar 8 horas, estudiar 4, dormir 6 y repetir. Los fines de semana eran para más estudios y para comenzar a esbozar mi plan de negocios. Lo interesante es que nadie en mi familia notó el cambio. Yo siempre había sido el callado, el que se quedaba en casa leyendo, así que mi nuevo comportamiento pasó desapercibido. Mejor así. No quería explicaciones, no quería consejos bien intencionados sobre lo arriesgado que era dejar un trabajo estable a los 37 años. No quería escuchar a mi padre decir que no tenía perfil para emprender, o a mi madre preocuparse por mi estabilidad financiera. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo solo mío, sin interferencias, sin juicios, sin expectativas ajenas. Después de 6 meses de preparación, comencé a ofrecer mis servicios de consultoría como freelancer. Inicialmente, fueron proyectos pequeños,
reorganizar el archivo de una pequeña tienda, crear un sistema de control de inventario para un restaurante, desarrollar un proceso de atención al cliente para un estudio contable. Cobraba barato, casi simbólico, porque sabía que necesitaba construir un portafolio y, más importante, ganar confianza en mi capacidad. Los primeros clientes quedaron impresionados, no porque fuera un genio de los negocios, sino porque realmente me importaban sus problemas. Mientras otros consultores llegaban con soluciones prefabricadas, yo pasaba días observando cómo funcionaba la empresa, conversando con empleados de todos los niveles, entendiendo la cultura organizacional antes de proponer cualquier cambio. Este enfoque, que hoy sé que se llama consultoría consultiva, en ese momento era solo mi forma natural de trabajar. No quería imponer soluciones, quería encontrar las soluciones correctas. El primer gran contrato llegó después de 8 meses. Una cadena de farmacias estaba perdiendo clientes debido a problemas crónicos de inventario, medicamentos importantes siempre faltando, mientras otros se acumulaban en los estantes. El dueño, un hombre de mi edad que había heredado el negocio de su padre, estaba desesperado. Había intentado diferentes sistemas, contratado empresas más grandes de consultoría, pero nada funcionaba. Cuando me buscó, fue casi como un último recurso. Pasé 2 semanas visitando todas las 5 tiendas de la cadena, conversando no solo con los gerentes, sino con empleados de mostrador, farmacéuticos, personal de limpieza, clientes. Lo que descubrí fue sorprendente. El sistema de inventario hasta funcionaba bien, pero había una desconexión total entre lo que el sistema decía y lo que realmente pasaba en el día a día. Los empleados habían creado procesos paralelos, no oficiales, para tratar de sortear las deficiencias del sistema principal. Era como si hubiera 2 empresas funcionando en el mismo espacio. Mi solución no fue cambiar el sistema, sino crear puentes entre el mundo digital y el mundo real. Desarrollé un protocolo simple donde los empleados podrían reportar discrepancias de inventario en tiempo real, a través de una aplicación básica que yo mismo creé. Implementé reuniones semanales rápidas donde cada tienda reportaba sus principales desafíos. Más importante, creé un sistema de incentivos donde los empleados eran recompensados por identificar y resolver problemas de inventario. En 3 meses, la tasa de productos faltantes cayó 70%. Las ventas aumentaron 35%. El dueño quedó tan impresionado que no solo me pagó un bono sustancial, sino que también me recomendó a otros 3 empresarios del ramo. Más importante que el dinero, sin embargo, fue la confianza que gané en mí mismo. Por primera vez en mi vida, había resuelto un problema complejo y real. Había agregado valor significativo a un negocio. Era útil. Era capaz. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Renuncié a mi trabajo. No le avisé a nadie de la familia antes. Simplemente entregué mi carta de renuncia. Y esa misma noche, durante la cena del domingo en casa de mis padres, anuncié que me había convertido en empresario. La reacción fue exactamente lo que esperaba. ¿Te volviste loco? Fue lo primero que dijo mi padre. A los 38 años, con la estabilidad que tenías, ¿vas a tirar todo por la borda para jugar a ser empresario? Mi madre se puso pálida. Mis hermanos intercambiaron miradas de, sabía que haría alguna tontería. Durante 2 horas, escuché todas las razones por las que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Estadísticas sobre quiebra de pequeñas empresas. Historias de conocidos que perdieron todo tratando de emprender. Lecciones morales sobre responsabilidad y madurez. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez, no me encogí. No pedí disculpas. No traté de justificar mi decisión buscando aprobación. Simplemente dije, sé que ustedes no creen en mí. Nunca creyeron, pero yo creo, y eso es lo que importa. El silencio que siguió fue diferente del silencio de esa noche de Navidad. Esta vez, ellos fueron los que se quedaron sin palabras. Los 2 años siguientes fueron los más difíciles y más gratificantes de mi vida. Trabajar por cuenta propia significaba que algunos meses ganaba bien, otros apenas lograba pagar las cuentas.
Significaba trabajar 16 horas al día, incluyendo fines de semana. Significaba ser rechazado por clientes potenciales, cometer errores que costaron caro, enfrentar la soledad de no tener compañeros de trabajo con quienes compartir las angustias del día a día. Pero también significaba libertad. Libertad para crear, para implementar ideas, para ver el resultado directo de mi esfuerzo. Cada cliente satisfecho, cada problema resuelto, cada recomendación recibida, era una prueba tangible de mi valor. No el valor que otros me atribuían, sino el valor real que estaba creando en el mundo. Durante ese período, desarrollé una metodología propia de consultoría que llamé Diagnóstico 360. En lugar de enfocarme solo en procesos o solo en personas, analizaba cómo se relacionaban ambos. Observaba no solo lo que estaba roto, sino por qué se había roto. No solo lo que necesitaba ser arreglado, sino cómo mantener la reparación funcionando a largo plazo. Este enfoque holístico comenzó a diferenciarme de la competencia. El punto de inflexión llegó al final del segundo año. Una empresa de logística estaba enfrentando problemas serios con retrasos en las entregas. Habían intentado de todo: cambio de rutas, cambio de proveedores, incluso reducción del área de cobertura. Nada funcionaba. Cuando llegaron a mí, estaban a pocos meses de cerrar las puertas. Aplicando mi metodología, descubrí que el problema no estaba en las rutas, los proveedores o la cobertura. El problema estaba en la comunicación entre los sectores. El personal de atención prometía plazos imposibles para no perder ventas. El personal de separación priorizaba pedidos grandes, dejando los pequeños para después. El personal de entrega seguía una secuencia geográfica rígida, ignorando urgencias. Cada sector optimizaba su propio trabajo, creando cuellos de botella para los otros. Mi solución fue crear lo que llamé paneles de transparencia. Cada sector podía ver, en tiempo real, el impacto de sus decisiones en los otros sectores. Atención, veía cuántos pedidos estaban en la cola de separación antes de prometer un plazo. Separación veía qué entregas eran realmente urgentes. Entrega veía el costo total de cada cambio de ruta. Más que tecnología, fue un cambio cultural, de optimización local a optimización global. Los resultados fueron espectaculares. En 6 meses, la tasa de retraso cayó de 40% a menos de 5%. La satisfacción de los clientes se disparó. Las ventas aumentaron 60%. Y la empresa no solo se salvó, sino que se convirtió en líder regional del sector. El dueño quedó tan impresionado que me ofreció una sociedad. En lugar de aceptar, propuse algo diferente: que replicara esa solución para otras empresas de logística, pagándole a él una comisión por cada implementación exitosa. Así nació mi primer producto escalable. En lugar de vender consultoría por horas, estaba vendiendo una solución comprobada que podía ser replicada. Claro, cada implementación requería adaptaciones, pero el framework estaba listo. En un año había implementado mi metodología en 15 empresas de logística en 3 estados. Ya no era más un consultor freelancer. Era el dueño de una tecnología propietaria con demanda creciente. Pero el verdadero salto llegó cuando me di cuenta de que mi metodología no se aplicaba solo a la logística. Los principios de transparencia, comunicación integrada y optimización global funcionaban en cualquier empresa con múltiples departamentos. Comencé a adaptar mis soluciones para otros sectores: retail, manufactura, servicios financieros, salud. Cada adaptación me enseñaba algo nuevo, hacía mi metodología más robusta y abría nuevas oportunidades de mercado. En el tercer año, ya no era más yo haciendo todo solo. Había contratado un equipo de 8 consultores, 2 desarrolladores de software, una asistente administrativa y una coordinadora de proyectos. Teníamos oficina propia, contratos con más de 50 empresas y una lista de espera de nuevos clientes. Más importante, habíamos comenzado a internacionalizar.
Una empresa brasileña con filial en México nos había contratado para implementar nuestra metodología en sus operaciones internacionales. El éxito allí abrió puertas para otros países de América Latina. Fue durante una reunión con inversionistas interesados en expandir nuestro negocio a Europa que recibí una llamada inesperada. Era mi madre, llorando. Mi padre había sufrido un infarto y estaba en el hospital. Cancelé todo y fui a visitarlo. Lo encontré en la UCI, conectado a varios aparatos, pero consciente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de dolor físico, sino de algo que tardé en identificar. Era orgullo mezclado con vergüenza. Durante las semanas de recuperación, tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido antes. Me contó sobre sus propios miedos, sobre cómo la presión de sostener una familia lo había vuelto demasiado duro con nosotros. Me pidió disculpas por las palabras crueles, por las veces que me había menospreciado. Pero lo más sorprendente fue descubrir que había estado siguiendo mi trayectoria. Un amigo común le había contado sobre mi éxito, y él había investigado sobre mi empresa en Internet. Sabía de los premios que habíamos ganado, de los artículos que se habían escrito sobre nuestra metodología, del crecimiento exponencial de los últimos meses. Siempre supe que eras diferente, me dijo, solo que no sabía que diferente podía ser mejor. Perdonar fue un proceso. No fue instantáneo ni completo, pero entendí que guardar rencor solo me perjudicaba. Él había plantado la semilla de mi transformación sin saberlo. Sus críticas, por más dolorosas que fueran, me habían dado la motivación que necesitaba para demostrar mi valor. No para él, sino para mí mismo. Y eso, irónicamente, me liberó tanto de él como de sus opiniones. Hoy, 3 años después de esa noche de Navidad, mi empresa tiene oficinas en 8 países, más de 1,000 empleados y facturación anual en la casa de los 9 dígitos. Desarrollamos software propietario, ofrecemos cursos de capacitación, prestamos consultoría para algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Mi metodología se volvió caso de estudio en escuelas de negocios y ya he dado conferencias en más de 20 países. Pero lo más importante no es el dinero, ni el reconocimiento, ni siquiera demostrar que mi familia estaba equivocada. Lo más importante fue descubrir quién realmente era cuando dejé de permitir que otros definieran mi valor. Durante 37 años, viví como un personaje secundario en mi propia historia. En los últimos 3 años, finalmente asumí el papel de protagonista. Claro, aún hay desafíos. Gerenciar una empresa internacional trae complejidades que nunca imaginé. Hay días en que las decisiones son difíciles, en que los riesgos son altos, en que la responsabilidad pesa. Pero son mis desafíos, mis decisiones, mis riesgos. Y eso hace toda la diferencia. Mis hermanos ahora me buscan para pedirme consejos sobre sus negocios. Mi madre les cuenta a sus amigas sobre el hijo empresario con un orgullo que nunca demostró antes. Mi padre, recuperado del infarto, a veces me manda artículos sobre emprendimiento con mensajes como «Pensé en ti al leer esto». La dinámica familiar cambió completamente, pero yo cambié aún más. Hoy entiendo que el verdadero éxito no es demostrarle nada a nadie. Es descubrir tu propio potencial y tener el coraje de realizarlo. Durante décadas permití que la opinión de otros fuera más importante que mi propia evaluación de mí mismo. Construí una identidad basada en limitaciones externas, no en posibilidades internas. Cuando comencé este viaje, pensaba que mi objetivo era construir un imperio financiero. Y ese es un imperio que nadie nunca podrá destruir, porque sus cimientos están dentro de mí. Tardé 40 años en entender esto, pero valió la pena cada día del viaje. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál es el secreto del éxito, respondo: deja de tercerizar tu autoestima. Tú eres el único calificado para decidir tu propio valor. Parece simple, pero es revolucionario. Para mí lo fue. Descubrí que, en realidad, estaba construyendo algo mucho más valioso, la versión más auténtica de mí mismo.
El dinero, el reconocimiento, el éxito profesional, todo eso son consecuencias. La verdadera conquista fue encontrar mi propia voz después de 40 años escuchando solo la voz de los otros. Si pudiera volver en el tiempo y hablarle a ese hombre de 37 años que salió humillado de la cena de Navidad, le diría, no eres inútil, nunca fuiste inútil, solo estabas usando el sistema de medición equivocado. Todo el mundo tiene talentos, todo el mundo tiene potencial, todo el mundo tiene algo único que ofrecer. El problema es que, a veces, pasamos tanto tiempo tratando de encajar en las expectativas ajenas que perdemos contacto con nuestras propias posibilidades. Mi historia no es sobre venganza o sobre demostrar que otros estaban equivocados. Es sobre descubrir que yo tenía razón sobre mí mismo todo el tiempo. Solo había olvidado escuchar mi propia voz. Es sobre entender que nunca es demasiado tarde para comenzar, que 3 años pueden transformar completamente una vida, que el mayor imperio que podemos construir es el imperio de nuestra propia autoconfianza. Sentado aquí en mi penthouse, mirando la ciudad que forma parte de mi mundo ahora, no siento rabia del pasado. Siento gratitud. Gratitud por las críticas que me motivaron, por los desafíos que me fortalecieron, por las dudas que me hicieron cuestionar todo y encontrar mis propias respuestas. Cada no que recibí me enseñó a crear mi propio sí. Cada vez que alguien dijo que no lo lograría, plantó en mí la determinación de demostrar que sí podía. El imperio que construí no está hecho solo de empresas y propiedades. Está hecho de autoconocimiento, de coraje, de persistencia, de fe en mí mismo.